dinero es un concepto que se da por sabido. Tú le preguntas a cualquier persona qué es el dinero y probablemente te va a decir que es lo que lleva en la billetera, o incluso puede que te diga que es el saldo bancario que tiene en su cuenta. Pero si les haces un poco más de preguntas y les rascas un poco más, te das cuenta que un concepto absolutamente transversal que nos acompaña prácticamente toda nuestra vida, desde muy pequeñitos, desde que nos dan algo de dinero para ir a comprar cromos o alguna chuchería, y nos acompaña ya definitivamente para siempre hasta la muerte, porque incluso en ese momento, mediante el testamento, tenemos que pensar a quién dejamos nuestro dinero. Pues un concepto tan trascendente en nuestra vida, porque al final muchísimas de nuestras decisiones diarias se ven afectadas por esta idea del dinero, desde si me caso y en qué régimen matrimonial, si en régimen de gananciales o en régimen de separación de bienes, o si quiero prestarle el dinero a algún hermano que me lo pide en un momento dado de la vida, o si quiero comprar un piso o vivir de alquiler, en realidad, o cambiar de trabajo. ¿Por qué? Porque en ese trabajo me van a pagar más sueldo. Cuando decimos más sueldo es más dinero. El dinero acompaña muchísimas de las decisiones de nuestra vida, incluso estropea relaciones de amistad, porque si has ido de viaje con una persona que es amigo tuyo, pero durante el viaje has visto que en temas de dinero se comportaba de un modo que a ti no te gusta. Es decir, algo tan trascendente para tantos momentos de nuestra vida, resulta que si preguntamos un poquito más allá, la gente no sabe en realidad cómo se crea ese dinero, quién puede crearlo, cuánto se puede crear, por qué se crea, si el dinero es algo consustancial con el ser humano o no lo es. Y por eso yo, como preguntas de bienvenida, tenía preparadas una serie de preguntas filosóficas que yo he puesto. Probablemente si hubiera un filósofo entre los que escuchan me dirá: no te hagas tan grande, no te creas que tus preguntas son filosóficas. Bueno, pues vamos a llamarle, si no son filosóficas, preguntas de reflexión sobre lo que es el dinero. Y yo tengo anotadas unas cuantas y me gustaría, ya que en este espacio no hay una limitación de tiempo, ir haciéndolas y dejaros que durante algunos segundos entre una y otra, por lo menos esa pregunta os entre. No digo que encontréis la respuesta porque probablemente no la vais a tener, pero sí que merece la pena que dediquemos 1 o 2 segundos entre cada pregunta para ver si seríamos capaces de articular una respuesta, ¿no? Y empiezo leyéndolas. Por ejemplo, cuando nos hablan de recortes en las pensiones o en la sanidad o en la educación o recortes en la ayuda a la dependencia, hablo de situaciones que aquí en España hemos oído con mucha frecuencia, pero si nos vamos a cualquier otro lugar, seguro que ese mismo problema, igual con una terminología distinta, se han encontrado, que el Estado de referencia para ellos resulta que dice que no tiene dinero para acometer tal inversión o para sufragar una sanidad pública de calidad o para hacer una carretera que una la localidad en la que uno vive con la capital, o que no, es decir, siempre vamos a encontrarnos que dice el Estado: no hay dinero para todo, no tenemos dinero para eso, ¿no? Entonces, ¿nunca os habéis preguntado por qué el Estado no hace más dinero con esa máquina mágica y así puede pagar todo lo que necesite? ¿No os lo habéis planteado? Yo de crío sé que me hacía esa pregunta, ¿no? Oye, ¿por qué el Estado no hace más dinero y sube las pensiones de la gente que están ahora protestando porque dicen que las pensiones no le alcanzan, ¿no? ¿O por qué no hacen más dinero y le dan un dinero directamente a cada ciudadano del país porque ha habido una inflación o porque vino una pandemia? ¿Por qué durante la pandemia el Estado no tomó la decisión de darle 1.000 o 2.000 o 3.000 euros a cada ciudadano si tiene una máquina que puede hacer el dinero? Y os diré, no os creáis que no se ha hecho. En Estados Unidos directamente hubo un talón de 1.000 euros para cada norteamericano, o de $1.000 en este caso, ¿no? O sea, ¿se puede hacer? Sí, sí que se puede hacer. Otra cosa será las consecuencias que eso tenga, pero se puede hacer. Y en realidad se puede o no se puede hacer
el por qué se puede o por qué no se puede hacer va a tener mucho que ver con las respuestas que yo voy a buscar hoy, que es ¿qué es el dinero? ¿Y quién puede crearlo? ¿Y por qué puede crearlo? ¿Y por qué otro no puede crearlo? ¿O sí puede crearlo? ¿O ese dinero que cree otra persona no va a tener utilidad? ¿Por qué? ¿O en determinado ámbito? Son preguntas muy buenas que vamos a ir haciendo. Os decía, ¿acaso creéis que eso no se ha hecho a lo largo de la historia montones de veces en montones de países? ¿Por qué si no creéis que la libra, que hasta el siglo XIX era el valor de referencia, y la libra esterlina se le atribuía una equivalencia al oro y todo el mundo sabía que tener oro o tener libras esterlinas era igual de confiable? Porque en teoría el Banco de Inglaterra solo emitía tantas libras como oro tuviera el Banco de Inglaterra en sus reservas para responder, y que cualquier poseedor de una libra podría ir al Banco de Inglaterra a cambiarla por oro. En la medida que eso fuera confiable, las libras esterlinas funcionaron como el patrón de moneda, que luego eso durante el siglo XX fue sustituido por el dólar, que fue una moneda de referencia. Y sí, los dólares, en teoría, bueno, ¿qué pasó con las libras? Porque alguno dirá, ¿y por qué perdieron esa cualidad? Pues cuando vinieron las dos guerras mundiales, la tentación de voy a comprar armamento o voy a comprar lo que necesite haciendo más libras de papel, aunque no tenga oro detrás que responda por esas libras, y esa tentación la ha tenido el Banco de Inglaterra, la tuvo después Estados Unidos y lo hizo durante el siglo XX hasta que en 1971 tuvo que reconocer que no tenía suficiente oro en las reservas de Fort Knox como los dólares que estaban en circulación, porque los dólares son papel. Todo el mundo sabe que eso es un papel. Así que, por tanto, ese papel solo tiene valor en la medida que haya confianza en que hay algo detrás de ese papel que podría responder eventualmente y ser cambiado por papel, porque si no, el papel es papel. Entonces, esto que acabo de deciros ya se ha hecho muchas veces en la historia de la humanidad, se ha hecho siempre, lo han hecho siempre los gobiernos cuando no han tenido dinero suficiente para acometer los proyectos en los que se embarcaban, bien fuera una guerra o bien fuera descubrir nuevo mundo o lo que fuese que quisieran financiar. Si no había suficiente dinero, cogían la máquina de hacer billetes y decían, ya hay más dinero. Por tanto, no creáis que no se ha hecho. Se ha hecho muchas veces y se ha hecho recientemente durante la pandemia. Lo ha hecho la Reserva Federal de manera manifiesta y evidente, y lo ha hecho también el Banco Central Europeo de una manera un poquito más disimulada, pero se ha hecho, y lo han hecho prácticamente todos los bancos centrales en el año 2020. Cosa que luego explicaré y os dejaré la prueba del algodón de que eso ha sido así. Pero sigamos haciéndonos preguntas. Es lo que os decía. ¿Qué creéis que fue, si no, para los que os suene el término, la quantitative easing del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal de Estados Unidos tras la crisis de 2007, o lo que lleva haciendo el Banco de Japón desde 1990? Exactamente eso es lo que estaban haciendo el Banco de Japón desde el 90, y lo que hizo después de la crisis del 2007, con la caída de Lehman Brothers, lo que hizo el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Hicieron una cosa a la que llamaron quantitative easing, ¿vale? Que son facilidades cuantitativas de dinero, que era, dicho a lo burdo, darle a la máquina de hacer billetes y ponerlos en circulación, para que o no hubiera crisis, o que si había crisis no se notase, porque hubiera dinero en circulación para inundar la economía de billetes y que la gente no tuviera la sensación inmediata de el dinero ha desaparecido, ¿vale? Entonces, sigo haciendo preguntas de estas filosóficas. ¿Qué es exactamente el dinero? ¿El dinero entonces sería el oro y la plata? ¿O son los billetes? Si son los billetes, ¿qué billetes? Porque los billetes de Monopoly diréis que no son dinero. Pero en un concierto, si al entrar al concierto te cambian moneda euro por una moneda que solo vale dentro del circuito del concierto de música de estos de 3 días, y tú dentro de ese circuito solo puedes utilizar esos billetes son dinero. Bueno, son dinero
porque tú sabes que tienen convertibilidad con los euros con los que has entrado, pero esos euros deberían tener convertibilidad con algo más a lo que tú atribuyas un valor confiable, porque si no, los euros tampoco tendrían dinero. De hecho, cuentan que cuando cayó la estatua de Saddam Hussein, cuando la invasión de Irak por el ejército norteamericano, después digamos, del atentado contra las Torres Gemelas en Estados Unidos, en el momento en que cae la torre de Saddam Hussein, que es muy simbólico de que Estados Unidos está ganando esa guerra y que Irak la está perdiendo, dicen, porque en las noticias durante la guerra dicen que lo primero que muere en una guerra es la información veraz, probablemente fuera así, no lo sé, pero por lo que cuentan, dicen que ese mismo día pillaron al hijo de Saddam Hussein huyendo del país hacia el sur con camiones repletos no de moneda iraquí, que eran los Husseines, creo, sino con oro. Es decir, el hijo de Saddam Hussein huía con el oro, no con los billetes. Y había población iraquí que cambiaban sacos de billetes iraquíes por $1, porque al final ese papel solo tenía valor en la medida que alguien confiara que había algo detrás de ese papel. Así que ya empiezo a enseñar un poquito la patita de que en realidad el dinero solo es, o va a ser, lo vais a ver después, confianza en algo. Ya puede ser en oro, ya, pero el oro tendrás que tener confianza en algo, en que por ese oro te lo van a cambiar por bienes que tú puedas disfrutar o tener o poseer o acumular de otra manera, porque el oro por sí mismo no se puede comer, no se puede beber, no se puede respirar, así que solo en la medida que haya un entorno social que esté dispuesto a cambiar ese oro por otros bienes, eso sí, utilizables o útiles para el ser humano, pues ahí tendrá cierto valor el oro. Sigo preguntando entonces, ¿es dinero las vacas? ¿Es dinero un terreno? ¿Es dinero las casas? ¿Los coches? Pues probablemente sí. Y si no lo son, se pueden medir en dinero, porque se pueden cambiar por otras cosas, a través del trueque, o a través de un medio de pago como podría ser los billetes físicos, ¿no? O incluso a través de una anotación en cuenta. Yo entrego un coche, me anotan en cuenta un dinero, que lo único que hace es el contravalor, y yo puedo usar ese contravalor, es una facilidad para el trueque, para poder comprar otras cosas a cambio del coche. Otras cosas que en el mercado en el que opero tienen un valor estimado parecido al del coche y por tanto me han dado una cierta cifra que basta con que sea una anotación en cuenta y yo puedo ir con esa anotación en cuenta y pagar en otros sitios restando de la anotación en cuenta, el saldo bancario, hasta tanto como lo que valía ese coche. Así que un coche sería dinero y las casas serían dinero y las vacas, pero entonces, ¿es dinero todo lo que tenga valor? Entonces, ¿una idea también es dinero? Probablemente si la patentamos sí, y si no la patentamos no, o si en la medida que yo esa idea o ese conocimiento pueda transmitirlo y convertirlo en dinero. Quiero decir, yo doy clases, yo no tengo nada patentado, pero tengo una capacidad, una habilidad para explicar cosas, y hay gente dispuesta a pagar por escuchar las cosas que yo explico. Por tanto, yo mismo soy dinero con patas. Pues sí, porque yo soy capaz de entregar cosas a cambio, en mi caso, hablar explicando cosas que tienen sentido y que la gente las aprecia lo suficiente para pagar algo por ellas, y por tanto, mientras yo tenga esa capacidad, yo tengo dinero. Yo no necesito tener dinero físico, ni siquiera necesito tener el dinero anotado en una cuenta, solo necesito tener la capacidad de vender cosas por las que la gente esté dispuesta a pagar, que se conviertan en lo que llamamos dinero y por tanto yo pueda utilizar ese dinero para ir a comprar al supermercado. Así que yo ya tengo el dinero antes de haberlo convertido en billetes o en anotaciones en cuenta. Igual que un terreno que tenga petróleo en el subsuelo de ese terreno, ya es un terreno rico, aunque no hayamos pinchado en el suelo para extraer el petróleo, pero ya lo tiene.
y por tanto ese terreno se vendería a un precio mucho mayor que un terreno yermo que no tuviera nada debajo y que no pudiera ser cultivado. Así que un terreno fértil vale mucho más que un terreno que no da nada, pero aunque tenga la misma extensión. Así que en realidad a lo que le estamos dando valor o dinero o atribuyéndole un valor que se puede convertir en dinero, ya no es solamente al dinero que ya está, sino a la capacidad de ganar ese dinero o de convertir esos bienes en dinero en un futuro, de la manera que sea. En el caso del petróleo que había en el terreno, es porque se puede convertir en energía que puede ser vendida, alguien estará dispuesto a pagar por ella porque es útil y por tanto yo podré convertir todo el petróleo que ahora mismo está en el subsuelo de mi terreno en dinero monetizable para poder comprar cosas con ello. Así que yo ya soy rico, aunque todavía no he pinchado en el suelo del terreno. Igual que tengo dinero en la medida que tengo capacidad de dar clases, aunque todavía no las haya dado. Y esto va a ser importante, porque esto lo que da es confianza en que yo puedo ganar dinero. No hace falta que lo tenga, puedo ganarlo, puedo merecerlo, puedo hacer cosas que lo valgan. Y desde el momento en que puedo hacer cosas que lo valgan, ese dinero ya está en mí. Lo vais a ver enseguida. Sigo haciendo preguntas y reflexiones. Entonces es dinero todo lo que tenga valor. Lo decía, una idea, una canción, un poema es dinero en la medida que pueda gustarle a la gente y la gente esté dispuesta a pagar por ello, pues sí, puedes escribirlo, venderlo en forma de libros o recitarlo ante un auditorio y que la gente venga a pagar por ello. Por tanto, un actor, un artista que puede ir al ágora y exponerse y hablar en público y si hace reír, un monologuista, tiene dinero en la medida que tiene gracia. No hace falta que tenga dinero ya, tiene gracia y esa gracia la puede convertir en dinero, solo tiene que ir y exponerla y usarla. Si se queda afónico tiene un problema o si pierde la gracia. Entonces, al hilo de todo esto, una capacidad de trabajo futura es dinero o una herencia futura o una idea futura. Fijaos lo que os digo. Yo no tengo que tener la idea todavía, tengo que tener el talento para que haya alguien que confíe en que yo tendré ideas que serán convertibles en dinero. Y por tanto, en la medida que puedan confiar en que yo tendré ideas o que yo podré hacer canciones, como a un futbolista, se le firma un contrato por 5 años y se le paga un dinero en la confianza de que será capaz de hacer cosas atractivas para un público que estará dispuesto a pagar por verlo. Esa persona, ese futbolista ya tiene el dinero, lo puede tener, lo puede cobrar por adelantado. ¿Qué pasaría si luego empieza a fallar goles? Pues él ya ha cobrado su dinero, porque en realidad se lo pagaron no por los goles que había marcado, sino por los goles que confiaban que podría marcar. Y salvo que se pueda demostrar que ha actuado de mala fe y ha empezado a fallarlos adrede y que no querían meterlos en la portería contraria, en cuyo caso probablemente, como poco, tendría un despido laboral y se le dejaría de pagar, pero si no, ese dinero que él había meritado ya lo podía acumular, hacer efectivo y comprarse una casa por los goles que iba a marcar. Entonces es dinero todo lo que sea intercambiable o todo lo que alguien pueda anhelar si está dispuesto a pagar por ello. Y esas otras formas de dinero, valor, ¿qué necesitan para ser útiles como dinero? Pues yo creo que ya os he respondido. Lo único que necesitan es confianza, credibilidad por parte de la contraparte. Es decir, necesitamos que haya alguien al otro lado que confíe en ese talento, esa capacidad de generar riqueza o, lo que os decía, una herencia futura. Yo no tengo dinero, pero tengo un pariente que lo tiene, que no tiene descendencia y parece claro que me lo van a dejar a mí. Aunque yo no tengo dinero, puedo ir probablemente a una entidad bancaria o puedo encontrar una pareja interesada que decida hacerse mi pareja porque cree que voy a ser rico. Aún no lo soy, no tengo nada. Esa persona no ha muerto, puede vivir 35 años más. Puedo morirme yo antes que la persona de la que espero heredar. Pero en esa confianza
podría encontrar ya alguien que tomara decisiones pensando en el dinero que yo ya tengo. Lo que os digo, confianza, credibilidad. Y por tanto, volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué efectos tendría si ese Estado hiciese más dinero? Si hace más billetes. ¿Qué problema veis en crear más dinero por parte del Estado? Entonces, si no hay un problema en crear más dinero por parte del Estado, luego veremos si lo hay, ¿cuánto dinero podría crear el Estado entonces? ¿Hay un límite? Pues veréis, del año 2007 al año 2023, la masa monetaria en circulación emitida por el Banco Central Europeo y análogamente por la Reserva Federal de Estados Unidos y por otros bancos centrales se ha multiplicado por 5. Quiere decir que del año 2007 al año 2023 el dinero que ha emitido el Banco Central Europeo o ha puesto en circulación de un modo u otro es 5 veces mayor. Y alguno me dirá, ¿la economía es 5 veces mayor? No, seguro que no. Y alguno dirá, ¿y entonces la confianza en la economía es 5 veces mayor? No. Entonces, ¿por qué no habían creado ese dinero antes del 2007? ¿O por qué lo han creado después? ¿O por qué no han seguido creando ahora que viene, parece, otra crisis? Durante la pandemia volvieron a crear dinero. Rápidamente lo pusieron en circulación. Es decir, ¿cómo toman las decisiones? Y es que durante la pandemia la economía había crecido. No, la economía no había crecido. Entonces, ¿cómo pudo decidir los estados o el Banco Central Europeo hacer más dinero si realmente la economía había decrecido o había disminuido? Bueno, vamos a ir descubriéndolo durante el resto de la charla, porque son preguntas muy interesantes, como yo os decía, preguntas filosóficas. Quizá habría una pregunta más importante que hacerse, que es ¿el Estado a quién representa? Cuando hablamos del Estado, la autoridad que puede hacer los billetes, en nuestro caso el Banco Central Europeo es una autoridad delegada por los Estados miembros de la Unión Europea y en el caso de Estados Unidos es una autoridad delegada por el gobierno de los Estados Unidos y por tanto por la representación electa de la ciudadanía de Estados Unidos. Bien, pues ¿ese Estado a quién representa? Esto es una pregunta importante porque representa a todos los ciudadanos que tienen esa nacionalidad o a todos los ciudadanos que viven en ese Estado. Yo creo que el Estado representa mucho más a los ciudadanos que viven en él que a los que tienen el pasaporte de ese país. Porque el Estado como tal, sus funciones básicas son dos. Es recaudar impuestos en nombre del Estado y darles utilidad y servicio a los ciudadanos de ese Estado. Pero entiendo que es a los que viven allí. Quiere decir, ¿quién recibe las prestaciones sociales? ¿Quién utiliza la sanidad pública? ¿Quién utiliza la educación pública? ¿Solo los que tienen la ciudadanía? ¿Solo los que tienen el pasaporte? ¿O todos los que viven allí mientras tengan un permiso de trabajo? Yo creo que se parece bastante más el Estado a la representación de los ciudadanos que viven allí que a los que tienen el pasaporte o la nacionalidad de ese Estado. Y por tanto el Estado representa a todos ellos. Pero no ha salido todavía, pero es un término que va a aparecer. Los Estados tienen deuda. La deuda del Estado, en el caso de Estados Unidos, 16 billones con 12 ceros de dólares, o en el caso del Estado español, 1,3 o 1,4 billones de euros. Eso más o menos vienen a ser unos 30.000 euros por cada español, en el caso de España, pero claro, ¿a qué llamamos español? ¿A los que tienen el pasaporte pero viven en otro lugar o a los que viven aquí? Pues yo creo que bastante más a los que viven aquí, porque si la deuda del Estado le impide prestar servicios, los que se ven perjudicados son los que viven aquí, aunque no tengan el pasaporte. Y los que viven aquí, aunque no tengan el pasaporte, si pagan impuestos aquí para recaudar más, para poder prestar esos servicios, se ven afectados, por tanto, por la deuda del Estado. Así que ese Estado en realidad representa a los que están aquí viviendo, pagando impuestos y recibiendo los servicios o no recibiendo
por escasez, los servicios. Entonces, volvamos otra vez a la pregunta. Si el Estado puede crear dinero, y sabemos que lo han hecho, y que no lo han hecho exactamente vinculado a una economía que hubiera por debajo, sino casi más a una necesidad momentánea, como fue la pandemia o como fue la crisis del 2007, ¿no? Si pueden crear dinero cuando quieren esos estados, aunque sea delegando esa capacidad en un banco central, en el caso español, en el Banco Central Europeo, pero cuando no estábamos en la Unión Europea, al Banco de España, ¿por qué los bancos centrales no crean más dinero cada vez que hay necesidad? Habréis oído decir, o alguno estará contestándose, que es por miedo a la inflación. Y yo pregunto de nuevo, bien, la inflación puede ser un problema. ¿Para quién? ¿Para quién es un problema la inflación? ¿A quién perjudica la inflación? ¿Y a quién beneficia la inflación? Yo os lo digo, si hay inflación y esa inflación afecta igual a los precios de los productos que yo compro como a mi salario, es decir, si mi salario está indexado a la inflación, yo cobraré más y gastaré más en la cesta de la compra. Por tanto, a mí esa inflación dentro de mi país no me afecta. Sí que afecta a la capacidad exportadora o al tipo de cambio entre la moneda de un país y de otro país. Pero si lo hace el Banco Central Europeo, por lo menos dentro de la Unión Europea ya no tendríamos un problema. El problema está en que hay que comprar energía probablemente de fuera de la Unión Europea, ya lo sabéis, de Rusia, de Argelia, de Estados Unidos, ¿vale? No somos un país, un continente que genera mucha energía. Ahora con las renovables empezamos, pero si no, no es un lugar donde se extrae mucha energía. De Arabia, por supuesto. Y eso hay que pagarlo en la moneda que ellos pidan. Y por tanto, ahí podríamos tener un problema. Pero fundamentalmente, la inflación es un problema para los acreedores. Y en cambio es una ventaja para los deudores. Los que deben pasta, los que deben dinero, prefieren que haya inflación. Porque si yo debo 100 y hay inflación, la deuda sigue constando por lo que se apuntó, 100, pero como me suben el salario, y pongamos que me doblan el salario y me doblan en la cesta de la compra, pero de lo que me sobraba cada mes, me sobra el doble también, porque he duplicado. Yo tenía un salario de 1.000, me gastaba 900 y destinaba 100 al pago de la deuda. Si me lo duplican, porque hay una inflación muy bestia, cobro 2.000, me gasto 1.800 en la cesta de la compra y tengo 200 cada año para el pago de la deuda. Pero la deuda sigue anotada en la cifra original. Por tanto, la inflación beneficia a los deudores y perjudica a los acreedores. Y yo ahora hago una pregunta muy dura. Resulta que todos los estados de la Unión Europea están endeudados, tienen deuda, deuda pública, sí. Todos los estados de la Unión Europea tienen deuda, así que los estados que representan a todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen deuda, nos representan a nosotros y tienen deuda. Y a esos estados les beneficia como deudores que haya inflación. Pero resulta que el Banco Central Europeo tiene como un mandato, una prioridad, que la inflación no suba más del 2%. Esto no es el tema del día, porque hoy vamos a explicar qué es el dinero, pero es una pregunta muy buena, quizá para una siguiente charla como esta, ¿vale? ¿Por qué el Banco Central Europeo tiene ese mandato? Pues habría que preguntarse quién escribió las indicaciones para el Banco Central Europeo y cuánto de acreedor o de deudor tenían los que redactaban esos mandatos o esas condiciones. ¿De acuerdo? Volvamos de nuevo a nuestro tema de hoy, que es qué era el dinero, si el Estado lo podía crear, y ahora yo pregunto, ¿y solo el Estado puede crear dinero? ¿Solo el Estado lo puede crear? Si hemos dicho que puede ser dinero cualquier cosa que merezca confianza o credibilidad en su valor intrínseco, puede ser dinero cualquier cosa que merezca crédito. Lo hemos dicho, una canción, un poema, una capacidad de explicar cosas. De manera que el crédito, y esto es muy importante, el crédito, la credibilidad, el crédito, la credibilidad, el crédito. No me he vuelto loco, no estáis en bucle. Lo repito porque quiero que hagáis esa asimilación de conceptos. Crédito asimilado a credibilidad. La credibilidad, el crédito que uno tenga, el crédito en sí mismo, puede servir como dinero, incluso el crédito en el talento.
Por ejemplo, se le presta dinero a alguien que va a empezar una carrera universitaria. Se llaman créditos al honor. Créditos al honor. Tú estudias una carrera, tienes muy buenas notas y creemos que tú, cuando termines la carrera, vas a tener un muy buen sueldo y vas a poder devolver este dinero. Te hacemos un préstamo, un crédito al honor. Existe, se puede hacer. O se puede hacer un crédito en los proyectos o en la capacidad futura de pago. Esa capacidad futura de pago es dinero útil hoy, siempre que alguien confíe y te lo preste. Y la pregunta es, ya no estoy hablando del dinero que crea el Banco Central Europeo, estoy hablando de la capacidad de prestarte dinero. ¿Quién puede prestar dinero? ¿Solo puede prestar dinero quien tenga dinero únicamente? Es decir, ¿solo pueden prestar dinero a aquellos que lo tienen? ¿O también pueden prestar dinero quien no lo tiene, pero tiene la potestad de prestar dinero aunque no lo tiene? No me he vuelto loco. La gente cree que los bancos, y ahora voy a entrar en explicar qué son los bancos, la gente cree que los bancos prestan el dinero que unos ahorradores han metido por la puerta trasera. De hecho, ellos mismos se autodenominan intermediarios financieros. Y un porcentaje muy importante de la población cree, y me sorprendo, que los bancos prestan el dinero que otros señores o señoras han entrado por la puerta de atrás, han dejado allí sus ahorros, su depósito, y ese es el dinero que los bancos pueden prestar a aquellos que merecen credibilidad y que el banco evalúa. El banco escucha tu idea, tu propuesta, qué quieres hacer con el dinero que el banco te va a prestar, y si cree que tienes capacidad para devolvérselo, por la manera que sea, el banco te lo va a prestar, te va a conceder crédito. Pero no necesita que haya gente detrás trayendo dinero para prestarte dinero. Esto que voy a decir ahora es de locos. Los bancos no prestan el dinero que alguien ha guardado en el banco. Los bancos te miran a los ojos, te preguntan lo que vas a hacer con el dinero que te van a prestar, evalúan tu capacidad de devolución, bien sea porque tienes talento, porque quieres comprar una casa y mal que bien, aunque no tengas ningún talento, se podrán quedar la casa y recuperar el dinero que te han prestado. O porque das una serie de garantías y pones a otra persona que sí que tiene crédito de avalista. Y aunque a ti no te lo prestarían, saben que si tú no lo devuelves, podrán ir a por otra persona que sí que tiene crédito porque tiene bienes, porque tiene talento, porque tiene capacidad de ganar dinero. El banco evalúa eso, es lo que ellos llaman, voy a mandar la información al departamento de riesgos, evalúan tu capacidad de pagar y si creen que la tienes, te prestan el dinero. Pero lo gordo es que no te prestan el dinero que otra gente ha traído. Cuando un banco te da una tarjeta de plástico y te dice que te concede crédito, no hay otro que ha entrado ahora mismo, una tarjeta de crédito de 5.000 euros, no ha entrado en ese mismo momento otro por otra oficina y dice, hay 5.000 euros disponibles para ser prestados. No, no. Lo mágico, lo gordo de esto, es que los bancos pueden prestar un dinero que no tienen, que no existe un minuto antes. Te miran a los ojos, como yo ahora hago, miran si creen que vas a devolver el dinero y si creen que sí, le dan a un botón y en ese mismo momento en tu saldo, en tu cuenta, aparecen 5.000 euros, mágicamente. Eso sí, tienes 5.000 euros de saldo en la cuenta y tienes una deuda con el banco de 5.000. De manera que el balance del banco, si hay alguno que sepa aquí un poquito de contabilidad, está cuadrado, porque tiene en el activo un deudor, que eres tú, que le debes 5.000 euros, y tiene 5.000 euros que en este momento puede transferir o que paga al uso que tú le des a esos 5.000 euros si es que has ido a una tienda y te has comprado una serie de electrodomésticos o te has comprado un coche por 5.000 euros. Ese dinero un minuto antes no existía.
En este último caso, quien tiene la potestad de prestar dinero sin la potestad de crear dinero. Los bancos no pueden crear dinero como puede hacer el Banco Central Europeo, pero tienen la potestad de prestar dinero, un dinero que no han creado y que el Banco Central Europeo tampoco ha creado. Por tanto, están creando dinero porque tú sales de la entidad financiera convencido de que tienes 5.000 euros en tu cuenta. En la práctica, están creando dinero de la nada. Es un dinero perfectamente utilizable, pero lo han creado de la nada. Lo que os decía, cuando una entidad bancaria nos concede una tarjeta de crédito de hasta 3.000 euros, se acaba de crear dinero de curso legal en base a la confianza en nuestra capacidad de devolución. ¿Y quién puede hacer eso? Las entidades financieras. ¿En qué cuantía? ¿En qué condiciones pueden crear dinero crédito? Vamos a llamarle dinero crédito, como una palabra de 13 letras. Dinero crédito, porque no es exactamente igual que el dinero que crea el Banco Central Europeo, pero es dinero a todos los efectos. Puedes ir a las tiendas y pagar con él, pero lo ha creado una entidad financiera privada que termina con S.A. o S.L. Sociedad anónima, sociedad limitada. Por tanto, en este caso último, ¿no os parece un riesgo muy gordo que alguien evalúe la confianza en tu capacidad de pagar en el futuro, que otras personas puedan devolver el dinero en el futuro y que cree dinero crédito de la nada, dándole a un botón, te lo preste y te cobre intereses por ello? ¿No os parece tentador? Claro, el banco gana dinero con los intereses que te cobra sobre un dinero crédito que no existía, que lo acaba de crear porque te ha mirado a los ojos y ha creído en ti y te ha prestado dinero y te va a cobrar intereses por ello. Una empresa S.A., una empresa privada. ¿No os parece tentador? ¿No podría ocurrir que el banco tuviese la tentación de conceder dinero crédito incluso a quien no podrá hacerle frente en el futuro? ¿No pueden hacer eso las entidades privadas con ánimo de lucro? Pues sí, lo pueden hacer. ¿No creéis que eso ha ocurrido en el pasado y que sigue ocurriendo en el presente? ¿No ha ocurrido que las entidades de crédito que ganan intereses por prestar dinero crédito creado de la nada, ex nihilo, solo de la confianza, que te miran así y dicen, este tío va a devolver el dinero, pues le presto y le cobro intereses sobre un dinero que hace un minuto no existía, que no necesito que haya entrado otro por la puerta, que lo he creado yo porque confío en que este me lo va a devolver y por tanto voy a ganar más dinero a base de otorgar confianza, a base de otorgar crédito. Y cuanto más crédito otorgo, más intereses cobro y más dinero gano. ¿No hay una tentación de otorgar crédito incluso a quien no lo merece? Pues eso ocurre. Eso ha ocurrido, eso sigue ocurriendo y luego vienen los problemas cuando el que ha recibido el préstamo no merecía esa confianza, no ha podido devolverlo, eso ya es un poquito más complicado, pero ahí se crean los agujeros bancarios. Y ahora una pregunta muy importante. ¿Esto lo pueden hacer entidades privadas con ánimo de lucro? Sí. Y yo me pregunto entonces, ¿visto lo que son los bancos? ¿No deberían entonces crearse bancos públicos con esas mismas prerrogativas? Que fueran bancos públicos, cuando digo públicos, que fueran de todos, creados por el Estado, en representación de todos, que pudiera hacer exactamente eso mismo. Y por tanto, que eso sí, evaluase bien el riesgo y cada persona del Estado que mereciese el crédito, de verdad, no por ganar más, sino que mereciese el crédito, el banco le diera el botón, el banco público le diera el botón y concediese crédito a esa persona para hacer un proyecto interesante para el Estado o para esa persona o para ese colectivo de personas o para esas familias o para comprarse un piso para poder vivir en una casa. ¿Qué es el Estado? ¿Qué somos nosotros como Estado? Somos una sociedad organizada y una sociedad organizada tiene la capacidad de otorgarle crédito a uno de sus conciudadanos y decirle, yo creo que tú, con el paso del tiempo, serás capaz de devolver la confianza que te otorgamos en forma de impuestos
o en forma de devolución del crédito, la confianza que el colectivo de ciudadanos, la sociedad en la que vives, te otorga. Claro que se podría hacer y por tanto podría conceder esos préstamos al 0%. Claro que lo podría hacer. Es que de hecho el Banco Central Europeo, que tiene la representación de la capacidad de crear el dinero otorgada por los Estados miembros, que somos nosotros como ciudadanos, los que somos los Estados y que le hemos concedido esa prerrogativa, el Banco Central Europeo se ha hecho un hartón de prestar dinero al 0% a las entidades privadas bancarias, que por cierto luego se lo prestaban a los Estados, o sea, a nosotros, con un margen, con un diferencial del 2 o del 3%, habréis oído hablar de la prima de riesgo, es de locos. Claro que podría haber un banco público que hubiera hecho eso, solo tienen que tomar una decisión política. Solo que en el caso de Europa, la decisión política arranca del Tratado de Roma y de la construcción de la Unión Europea. Pero claro que se podría hacer. Y cuando vayamos avanzando en la charla de hoy y sigamos viendo lo que es el dinero como concepto, estas preguntas os tienen que atravesar. Y tenéis que llegar a conclusiones por vosotros mismos, ¿vale? Bien, vamos a explicar un poquito ahora cuáles son las funciones del dinero. Este dinero que hemos ideado, porque es un concepto absolutamente abstracto, lo hemos creado nosotros. Luego voy a meterme en un terreno un poco curioso. ¿Cuál es la especie de seres vivos más cercana a los seres humanos? Yo creo, no sé cuál, pero alguna especie de simios, ¿vale? Probablemente los gorilas, no lo sé. Dicen que los gorilas comparten con nosotros el 97% del ADN. O sea que no somos tan diferentes, somos mucho más parecidos que diferentes. Pero entre los gorilas no existe el concepto de dinero. Y eso tiene una trascendencia brutal en la forma en que la sociedad de los gorilas se organiza en comparación con la forma en que la sociedad de los humanos se organiza. Porque el concepto de dinero va a permitir una idea que no quiero pisarla todavía, es más emocionante que la diga después, que va a cambiar la forma en que las sociedades de los humanos se organizan. Y la vais a ver enseguida. Primero, dejadme que os cuente las funciones del dinero. El dinero tiene 4 funciones básicas. Una es la unidad de cuenta. Nos permite contar cuánto dinero tenemos. Permite medir el valor de los bienes y servicios presentes y futuros que tengo, que debo, que necesito contratar. Y, por tanto, permite contabilizar las deudas y el patrimonio. Permite contar y medir y saber, eso vale tanto y aquello vale el doble que tanto, porque si eso es tanto y el otro es el doble, pues ya sé que vale como 2 veces aquello. Nos permite medir y es muy importante. Pero el dinero también sirve como medio de pago inmediato. Nos permite pagar en efectivo, al contado, y por tanto nos permite cambiar una cosa por dinero y dejar de tener dinero, pero tener la cosa que vale tanto como el dinero. En realidad, el trueque también servía como medio de pago inmediato. No servía tanto como medio para una comunidad de cuenta, pero como medio de pago el trueque, te cambio esto por esto, sí sirve. Pero es mucho más perfeccionado el dinero porque el trueque se topa con 2 problemas. El del acarreo, hay que llevar, si yo tengo gallinas, he de llevar 37 gallinas para comprar un carro. Porque el carro lo ha hecho el carpintero y yo llevo gallinas porque es lo único que tengo. Y las gallinas se me quieren escapar durante el trayecto, me dan problemas. En cambio, si yo convierto las gallinas en billetes, o en oro, o en plata, o en una moneda fácilmente transportable, y esa plata es la que me llevo al mercado, de alguna forma no me tengo que volver loco yendo y viniendo al mercado para hacer el trueque. Pero el trueque servía como medio de pago inmediato. El otro problema es la divisibilidad. Si yo tengo gallinas, solo puedo comprar cosas que valgan unidades enteras de gallina. Bueno, podría llegar a vender media gallina o un cuarto de gallina, sí, pero ya la tengo que matar. No sé si sería tan fácil, ¿vale? En cambio, las monedas, las piezas, permiten una divisibilidad mucho mejor. Y por eso las monedas, todos los sistemas monetarios, tienen un montón de billetes de diferentes cuantías para poder conseguir cualquier cifra haciendo combinaciones de monedas, ¿vale? Vale.
La tercera función básica del dinero es como medio de pago en diferido. Ya no solamente te permite pagar al contado, sino que te permite apuntar lo que tienes que pagar y pagarlo más tarde. Por tanto, permite liquidar relaciones contractuales, créditos y deudas y por tanto permite complicar todas las operaciones de mercado que puede hacer la sociedad humana en comparación con la sociedad de los gorilas. Yo creo que los gorilas podrían llegar a hacer trueque, me imagino que pueden llegar a hacer un trueque, seguro que también pueden llegar de alguna manera a prestarse cosas, probablemente no lo apunten, pero tengan memoria y de alguna forma puedan exigir que yo el otro día compartí contigo la comida, ahora te toca a ti compartir conmigo, y si no lo haces, dejaremos de ser amigos como gorilas o dejaremos de estar en la misma manada de gorilas. Así que yo creo que se puede llegar a prestar dinero entre gorilas, pero no sé si pueden apuntar deudas y pagarlas en el largo plazo de alguna manera. Puede que sí, puede que esto lo pudieran llegar a hacer, pero desde luego no con un dinero, sino mediante un trueque de largo plazo. O sea, tú me diste comida en un momento dado, o cacahuetes o lo que tú tenías y yo no, y yo en el tiempo me acuerdo y te devolveré cacahuetes más o menos en la cantidad que tú me diste. No creo que lleven esa cuenta. Sinceramente creo que establecen relaciones de colaboración y el que tiene da. Y el que no tiene, o sea, sí le sobra. Y el que no tiene, no da. Pero viene la cuarta función muy importante y ahora enseguida retomaré con una frase que os he dejado colgada. La cuarta función del dinero es depósito de reserva. A diferencia del trueque, la moneda permite esperar. Representa un valor de reserva y permite acumular mientras exista confianza en esa moneda como unidad de cuenta. Es decir, tú puedes guardar un montón de dinero que representa a todas las cosas que podrías comprar con ese dinero, es fácilmente almacenable o incluso a día de hoy es sencillamente anotable en la cuenta bancaria y eso te permite dilatar, comprar más tarde o guardar, acumular, reservar cosas para el futuro. En realidad, el concepto de dinero es el padre de la acumulación por parte del ser humano. Porque los gorilas, para ellos o para el ser humano nómada, no tenía ningún sentido acumular. Porque si tú habías cazado una pieza más grande de lo que podías comerte, es como si hubieras ganado más dinero del que podías gastarte en un mes. Sí, pero se te iba a podrir esa comida. Así que la única utilidad que tenía la parte sobrante de esa comida que tú tenías era compartirla o dejarla, abandonarla y que se la comieran otras especies. No te servía de nada acumular. Hoy en día ese gorila comería la parte de la comida que puede, el resto la convertiría en dinero y la acumularía y la guardaría en un banco que estaría dentro de un árbol y diría: eso es dinero mío, para otro día que tenga hambre podré ir con este dinero a cambiarlo por comida que encuentre de alguno que tenga el doble de la que necesite y que me la quiera dar a cambio del dinero para que él pueda guardarlo en el mismo árbol donde lo he guardado yo, eso sí, anotado a su nombre. De alguna manera, el dinero es lo que ha posibilitado la capacidad de acumulación del ser humano. El problema es que si no tuviéramos dinero, tú podrías acumular, yo hablaba antes del gorila, que no podía acumular la presa, pero desde que el ser humano cultiva y se establece y ya no es nómada, ya no tiene que acarrear, puede acumular en su hogar o donde está viviendo, puede acumular en el almacén de trigo que tenga, tan grande como sea el almacén de trigo. Pero eso es todo lo que podía acumular, más no tenía sentido. El resto del trigo que no le cupiera en su almacén, lo que tenía que regalar o dejar o hacer lo que fuera con él o no recogerlo, porque no le servía de nada. Pero resulta que la idea del dinero le ha permitido vender ese trigo, convertirlo en dinero y acumular todo ese trigo en forma de dinero sobrante de esa temporada en un banco. Bien, y así un día cuando lo necesite, pues podré ir a buscarlo, esa confianza que yo he depositado en forma de trigo, que me la han cambiado por confianza en forma de billetes representativos del trigo, al tiempo podré ir a recuperarlos y hacer otras cosas con ello. El problema es que
ha permitido a los seres humanos acumular más de lo que te cabe en el granero. Lo que te cabe en el granero te da para esta temporada y para otra más, o para 2 más. Pero a día de hoy, el dinero, la forma en la que hemos articulado el concepto social del dinero, es un concepto abstracto. Te permite acumular más de lo que te cabe en una vida. Tanto es así que dejamos en herencia. Hay una frase muy buena que dice que un testamento es la demostración de un error de cálculo. Ganaste más dinero en tu vida del que pudiste consumir, gastar. Y por tanto has tenido que dejarlo, eso sí, a quien tú has querido, pero fue un error de cálculo. No tendría ningún sentido el testamento en una civilización de gorilas, porque no habría ningún papel escrito que lo probase y no podrían decir, y ese dinero que no pues yo que se lo coman mis hijos. No, no, estaría allí y lo cogería el que llegase o el que pudiese o el que más necesidad tuviera. El problema es que podemos, a día de hoy, merced al concepto de dinero, acumular más de lo que te cabe en 100.000 vidas. Y no he puesto este número al azar. El dinero que tiene Elon Musk o Amancio Ortega le serviría para vivir yendo a buscar ese dinero que tiene almacenado durante más de 100.000 vidas. Y yo ahora pregunto, ¿tiene alguna lógica que un ser humano haya podido acumular el equivalente a 100.000 de sus vidas a todo tren? Porque he calculado más o menos 1 millón de euros por vida, o entre 1 y 2 millones de euros por vida. Eso es vivir bien en una vida con 2 millones de euros, ¿vale? Pero ellos tienen como para 100.000 vidas como esa. No tiene ningún sentido que haya otros seres humanos pasando hambre, calamidades, cuando ellos tienen acumulada riqueza. Sí, lo sé, en forma de billetes, pero en realidad es convertible en forma de trigo o convertible en forma de la presa de caza del gorila. Es convertible en cosas necesarias para los seres humanos, como por ejemplo agua o luz. Es convertible en cosas así. Y esas personas han decidido acumular como para 100.000 vidas. No tiene ninguna lógica, ninguna. Y por tanto, es más, debería estar prohibido. Y los estados, como organizaciones sociales que representan al conjunto de los ciudadanos que viven en ese estado, deberían haberlo prohibido. Y no lo digo yo, Piketty de alguna manera lo está proponiendo cuando habla de poner un impuesto a los superricos. Es una forma de decirle a los superricos, mira, te voy a tolerar la existencia, pero me vas a tener que dar cada año un 3% de lo que acumulas, que tienes para 100.000 vidas. Lo siento, te va a quedar para 97.000 vidas que no te las vas a gastar. Y el año que viene te voy a volver a cobrar y te va a quedar para 94.000 vidas. Y no te preocupes que a este ritmo vas a morirte y no habré acabado con todo el dinero que tienes. Y tus hijos van a heredar. Esto deberían planteárselo las sociedades. Y hay que exponerlo así, crudamente. Y no estoy diciendo que Amancio Ortega tenga que vivir mal o que Elon Musk tenga que vivir mal. Sí que digo que Elon Musk no tiene ningún derecho a coger un cohete e ir a vernos desde arriba, porque las emisiones de CO2 que él provoca caen en la misma atmósfera de la que participamos todos. Entonces tú puedes tener todo el dinero que quieras, pero no puedes contaminar todo lo que quieras, porque por lo menos en contaminar tienes el mismo derecho que yo. Por lo menos. Dinero puedes tener más, pero gástatelo en lo que sea que no contamine, porque de esa atmósfera depende también mi vida. No sé, para mí son preguntas cuya respuesta es muy obvia. Bueno, pues volvamos otra vez a las funciones del dinero. Estas 4 funciones, pero especialmente la última, provocan que el dinero en sí mismo sea acumulado por distintos agentes en la economía, sin más razón que la voluntad de acumularlo, de manera que hace difícil conocer la cantidad de dinero que circula en una economía y, por tanto, tomar decisiones políticas al respecto. Esto intenta responder a la pregunta, ¿cuánto dinero existe? No lo sabemos, porque en realidad existe tanto dinero como confianza exista. Quiero que me entendáis. Mientras yo doy esta charla, alguna entidad financiera en el mundo acaba de conceder crédito y ha creado un dinero de la nada. De la nada. No estaba un minuto antes. Para que no os perdáis, del dinero que a día de hoy en circulación podamos creer que hay, el 3% es el dinero creado por los bancos centrales. El 97% restante no es dinero creado por bancos centrales, es dinero crédito creado por las entidades financieras fundamentalmente privadas. También hay alguna banca pública, ¿eh?
pero fundamentalmente entidades financieras privadas. Bueno, pues esto es el dinero que hay en circulación, pero es cambiante continuamente, porque se hace y se deshace. Cuando alguien devuelve un crédito, de alguna manera está destruyendo dinero, porque ese dinero se había creado para el uso que él le dio y cuando él lo devuelve ha destruido dinero. Es una forma de hablar, porque mientras siga teniendo credibilidad, hay más dinero encerrado dentro de ese individuo, aunque él no lo sepa. Hay tanto dinero encerrado en ese individuo como credibilidad merezca si va a visitar a otra entidad financiera y le conceden crédito. ¿De acuerdo? Bien, pues hablemos entonces, ya acabo de empezar a tocar el tema, de las clases de dinero que existen. Existe lo que llamamos dinero mercancía, con valor intrínseco. Dinero mercancía sería la tierra, los medios de producción, el trabajo, incluido el oro, la plata, los bienes físicos. Eso es dinero, ya lo hemos dicho, pero eso es dinero mercancía. Pero mucho más importante que el dinero mercancía es el dinero fiduciario. Fiducia es una palabra italiana que significa confianza. El dinero fiduciario es dinero basado en la confianza. Y de este os voy a explicar que tenemos dos tipos de dinero fiduciario. Hay uno que es el dinero que llamaremos fiat, que es el efectivo. Es el dinero creado por un banco central. El Banco Central crea ese dinero, como os digo, desde el 2007 al 2023 ha multiplicado por 5 la cantidad de dinero fiat que hay en circulación, ha creado 5 veces más dinero del que había en el 2007 y obviamente la economía no ha crecido por 5 del 2007 al 2023, ni vuestros sueldos. Pero el Banco Central dice, hágase, hágase. Y en ese momento el dinero se crea. Ya está. Lo ha creado el Banco Central. Es dinero fiat y ese dinero ya existe. Pero ese, como os he dicho, es la menor de las partes. Luego está el dinero electrónico. O sea, el dinero fiat serían los billetes y las monedas. Pero luego está el dinero electrónico o informático, también creado por el Banco Central. Cuando el Banco Central quiere crear más dinero, cuando os he dicho que ha multiplicado por 5, no todo el dinero que ha creado lo ha creado en forma de billetes. Casi nada lo ha creado en forma de billetes. Casi todo el dinero que ha creado en los últimos 13, 14 años lo ha creado en forma de dinero electrónico. Le da un botón y cuando el Banco Central Europeo o la Reserva Federal concede un préstamo a una entidad financiera o cuando paga a los funcionarios de su propia entidad con simples transferencias bancarias o cuando el Banco Central Europeo compra activos, o sea, bonos del tesoro, está creando dinero, dinero electrónico. Ese dinero electrónico del Banco Central es lo que llamamos reservas del Banco Central y se consideran libres de riesgos. Se consideran. Las ha creado una entidad que tiene suficiente credibilidad porque representa a todos los Estados miembros de la Unión Europea y los Estados miembros han dicho hazlo y ese dinero tiene valor. Bueno, tiene valor tanto como credibilidad tenga el Banco Central Europeo. Alguno pensará, pero eso va a cambio del oro que hay en el Banco Central Europeo. No, pongamos el ejemplo de la Reserva Federal o del Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra hizo muchos más libras que oro tenía y en un momento que no había oro en el Banco de Inglaterra para cambiarlo por las libras en circulación. Ya no se creían a la libra perdió credibilidad, el Banco de Inglaterra perdió credibilidad y Estados Unidos como proveedor armamentístico en las dos guerras mundiales les pedía Francia y a Inglaterra que le pagasen no con moneda francos ni con moneda libras, que le pagasen con el oro. Y los ingleses decían, bueno, te pago con libras, que es lo mismo. Y los americanos decían, no, págame con el oro, que es lo mismo, pero págame con el oro. Cuando acabaron las dos guerras mundiales, el 70% del oro en el planeta estaba en la Reserva Federal en Fort Knox, en la Reserva Federal de Estados Unidos. Sí, físicamente. Pero Estados Unidos cayó en la misma trampa. Se metió en la guerra de Vietnam, empezó a incurrir en déficit público cada uno de los años y, por tanto, cayó en la tentación de hacer más dólares que oro tenía en las reservas de Fort Knox. Y en el año 71, los ingleses y los franceses, que le habían prestado dinero a Estados Unidos,
le dijeron, no me devuelvas el dinero en dólares, devuelve el dinero en oro, que yo te lo presté a ti en dinero, en oro, y ahora quiero el oro. Ya sé que el dólar vale como el oro, pero dámelo en oro, como me hiciste tú. Y Nixon dijo, vale, me habéis pillado, no tengo tanto oro como dólares en circulación, y desde el año 71 ya no hay una correspondencia entre el valor de las monedas de los estados y el oro de sus reservas. Hay sencillamente confianza en esos estados. Y ahora voy a ir a hablar de ello. Pero ya no hay oro físicamente. Hay confianza en las economías de esos estados, en la capacidad de las economías de esos estados de tener algo a cambio, aunque no sea oro, a cambio de los billetes que emiten. Bueno, pues este dinero electrónico creado por el Banco Central es lo que llamamos reservas del Banco Central, pero vosotros, el público, los que me estáis escuchando, no puede tener anotadas reservas en el Banco Central. Pero los bancos comerciales, la mayoría de ellos privados, SA, sí pueden. Tienen ficha bancaria, licencia bancaria. Se les otorga una licencia bancaria y ellos sí que pueden tener dinero del Banco Central Europeo guardado en el Banco Central Europeo, lo que llaman reservas del Banco Central Europeo. Tienen, se las dan a cambio de cosas que el banco entrega, generalmente bonos o cosas, bonos del Estado, de algún Estado que han comprado antes el banco, o algo que le da credibilidad. Pero de los dos tipos de dinero que acabo de hablaros, el dinero billetes del Banco Central Europeo o las reservas del Banco Central Europeo solamente representan el 3% del dinero que hay en toda la Unión Europea. El 97% restante es dinero electrónico creado por los bancos comerciales, conocidos como depósitos, y que es un simple número en un sistema informático. Alejop, el banco te mira, cree que tienes capacidad de devolver el dinero, le da al botón, crea el dinero y representa ese dinero un compromiso del banco con el particular que tiene la cuenta abierta. El banco le dice, ya puede retirar dinero. ¿Cuál? El que acabo de crear. Pero será un dinero que ha traído otro señor por la puerta de atrás. Que no, que lo acabo de crear porque me ha dado la gana. Por cierto, te voy a cobrar intereses. ¿Por algo que tú acabas de crear? Sí. Es un compromiso del banco hacia los titulares de las cuentas y este dinero se puede anotar sencillamente concediendo crédito. De manera que en el mismo instante una persona pasa a disponer de un depósito de dinero y a la vez esa misma persona debe ese mismo dinero a la entidad financiera que acaba de crear el dinero de la nada. O mejor dicho, de la confianza. Si se hace una doble anotación contable, yo tengo un dinero disponible en la cuenta bancaria y yo anoto que debo dinero al banco. Todo lo acaba de hacer el banco, porque sí, Alejop ha creado el dinero. El 97% del dinero en circulación es dinero crédito, dinero confianza. Ese dinero, que lo sepáis, no es dinero de curso legal. En la definición estricta del término, no es dinero de curso legal. Y solo se basa en la confianza, pero esa confianza inicial entre prestamista, el banco, y prestatario, nosotros, va a ser útil como dinero, porque en una confianza, va a ser útil mientras sea extensible a los sucesivos receptores del saldo anotado en la cuenta de depósito y por tanto funciona como dinero y el público lo considera tan bueno como el efectivo. Dejadme que os lo cuente. He ido al banco, le he mirado, ha confiado en mí, me ha anotado el dinero en la cuenta, me ha dado una tarjeta de débito, es decir, que yo puedo usar para pagar. Voy al supermercado y pago con ese dinero que está anotado en mi cuenta y que yo le debo al banco y que lo acaban de crear. Y el supermercado, como confía en la tarjeta de débito de esta entidad financiera, el banco, el supermercado, me va a dejar pagar con ello. Y el supermercado lo que va a encontrar es que en su cuenta va a aparecer esa cantidad de dinero y va a desaparecer de la mía. Hay un traspaso de mi cuenta bancaria a su cuenta bancaria y si son dos entidades financieras diferentes, es de mi cuenta bancaria a su cuenta bancaria de la otra entidad. Todas las noches las entidades bancarias hacen una transferencia de información, se llama cámara de compensación y suman y restan lo que cada uno ha pagado al otro, pero todo ese dinero sigue estando solo en un circuito artificial creado entre las entidades bancarias.
No es dinero de curso legal. Diréis, sí, sí, sirve. No, sirve porque tenemos confianza en las entidades bancarias. Por eso es tan importante la confianza en las entidades bancarias. Cuando una entidad bancaria no se confía en ella, los saldos que tenemos en esa cuenta, nadie dice que estén garantizados. Alguno dirá, sí, los garantiza el Fondo de Garantía de Depósitos. Podría poner como tarea que busquéis qué es el Fondo de Garantía de Depósitos, que busquéis el balance del Fondo de Garantía de Depósitos y que intentéis razonar si el dinero que hay en el Fondo de Garantía de Depósitos podría cubrir 100.000 euros por cada persona en España, como dicen que cubre. Por supuesto que no, por supuesto que no alcanza. El Fondo de Garantía de Depósitos es una especie de cámara, digamos, de una especie de dinerito común que han puesto las entidades financieras para darle cierta credibilidad. Y si una de ellas se ve en apuros, el Fondo de Garantía de Depósitos acude a tapar el agujero de la que está en dificultades. Pero no es un fondo muy, muy grande y desde luego no hay dinero para 100.000 euros por depositante en las cuentas, como, por cierto, los que estéis aquí en España sabréis que cuando vino la crisis bancaria, de la noche a la mañana, ese límite pasó de 25.000 euros por depositante, por cuenta abierta, a 100.000 euros. En una noche. ¿Vosotros creéis que en una noche unos gremlins vinieron a poner 75.000 euros más por si acaso en cada cuenta para que hubiera para todos? No. Había miedo en el mercado y lo que hizo fue un anuncio de decir, los que tengáis dinero no vayáis a cogerlo porque vamos a garantizar hasta 100.000. No es verdad, no lo podían garantizar. Pero si no lo decían, todo el que tuviera 28.000 iría a sacar por lo menos 3, pensando que los 25 estaban garantizados. Ni los 25 ni los 100 están garantizados. Hay una cosa que se llama Fondo de Garantía de Depósitos. Podéis meteros en internet, buscar su balance, mirar el patrimonio que tiene el Fondo de Garantía de Depósitos y veréis que en absoluto, pero es de risa, no alcanza para todos los ciudadanos españoles con el dinero que tengamos depositado en nuestras cuentas. Es solo un tema de generar confianza. Tranquilo, cariño, que no te va a pasar nada. Pero no mires para abajo, porque si miras para abajo te vas a caer. Bueno, pues eso es lo que es el dinero del electrónico creado por los bancos y es el 97% del dinero de la economía a día de hoy. Voy a explicaros otra forma de dinero. Si yo ahora voy a un estanco, los más veteranos de esta charla me sabréis de lo que os hablo. Voy a un estanco y compro una letra de cambio. Una letra de cambio es una letra, un documento timbrado con papel del Estado en el que yo puedo poner, por esta letra de cambio yo pagaré al vencimiento a Pablo Ruisotto, tengo ahí enfrente, la cantidad de tanto dinero y firmo. Y yo puedo pagarle a Pablo cualquier cantidad si le firmo esa letra y Pablo se da por pagado, porque sabe que si yo le he firmado ese papel en un papel timbrado del Estado y luego no pago, eso tiene carácter ejecutivo y cuando acuda a un juez, el juez no va a entrar en preguntas de por qué es la deuda. Verá el papel timbrado y dirá que se le pague y me embargarán bienes. Van a ejecutar para que yo pague esa deuda. Tiene fuerza esa deuda, más que haber escrito el mismo mensaje en un papel y metido dentro de una botella de vidrio, ¿vale? Es mi firma, está escrito por mí, es para Pablo, pero la credibilidad en un papel timbrado aumenta. Bien, pues eso es dinero, porque Pablo, antiguamente se hacía, podía coger esa letra de cambio e ir a otro lugar y pagar con esa letra de cambio. Es decir, la firmó Joan y por tanto, en la medida que Joan sea confiable, con esta letra de cambio yo puedo ir a pagar a más sitios. Y el último tenedor de la letra, que la tiene, podría ir a otro sucesivo establecimiento y pagar con la letra. Mientras en ese lugar todo el mundo conociera quién es Joan y creyeran que Joan paga sus deudas, podrían ir pagándose con la letra de cambio. Acabamos de crear dinero, exactamente igual que hacen los bancos. Solo que en este caso la credibilidad importante es la mía, la del que ha firmado. Cuando un banco os concede crédito y dice, puedes ir con esta tarjeta de crédito a pagar, es exactamente igual que ir con una letra de cambio emitida por la entidad financiera. Es tan válida como credibilidad tenga esa entidad financiera en el ámbito en el que os movéis. Incluso podríamos hacer otra forma de dinero un poco más curiosa.
no voy a hacer ni una letra de cambio. Vienen los Reyes Magos y no he hecho ningún regalo para mi hija. Y digo, hombre, ¿cómo puedo no hacer un regalo a mi hija? Pero voy a escribir en un papel, no hace falta que sea una letra de cambio, mi hija confía en mí, y le digo, vale por 200 euros para poder o bien ir a comprarte ropa o irte de viaje o lo que tú quieras, hasta 200 euros. Cuando ella se levante y vea el regalo, puede que sienta cierta decepción, pero como confía en mí, sabe que ahí tiene 200 euros. Porque se lo he dicho. Y yo se los voy a dar. Hombre, siempre y cuando crea que su padre tiene capacidad presente o futura de ganar 200 euros y, por tanto, entregárselos. Es más, si ella ahora le debe dinero a su hermano, que es mi hijo y que también me conoce y que también sabe que su padre tiene capacidad de ganar dinero y confía también en mí, imaginemos que le debe dinero, le podría decir, mira, te pago con el regalo de papá, que son 200 euros, y puedes ir a papá y exigirle que te lo dé hoy o mañana o cuando le venga mejor, y tú ahí tienes 200 euros. Está sirviendo como dinero la simple promesa de papá. ¿Por qué? Porque las personas que la están utilizando creen que papá cumplirá. Eso es dinero. El dinero es un concepto abstracto creado por los seres humanos. Los gorilas no manejan dinero y no están muy alejados de nosotros. Vale, déjame que vaya un pelín más adelante. ¿Las criptomonedas son dinero? Seguro que alguno estará preguntándoselo o preparándome la pregunta para el final. Bueno, pues las criptomonedas son dinero en la medida que cumplan las funciones que decíamos que era el dinero, ¿no? ¿Sirve como unidad de cuenta? Sí. ¿Sirve como medio de pago inmediato? En muchos lugares no. ¿Sirve para hacer acumulación como elemento de reserva? Sí. ¿Sirve como medio de pago futuro? Pues si no sirve como medio de pago inmediato, como medio de pago futuro tampoco lo veo muy claro. En la medida que las criptomonedas no consigan confianza en el lugar donde nosotros vivimos para que nos permitan pagar con ellas, no sirven. Alguno me dirá, yo tengo una tarjeta, tengo criptomonedas y voy y pago en las tiendas con mi tarjeta. Y yo le diré, no, campeón, tú no pagas con tus criptomonedas. Tú tienes una empresa que te presta un servicio de convertibilidad de las criptomonedas en euros, y cuando vas a pagar a cualquier establecimiento, esa tarjeta inmediatamente convierte tus 100 euros en criptomonedas por 80 euros en euros, o sea, te come 20 de comisión y le pagas 80 euros al del establecimiento. El del establecimiento cobra euros, no cobra tus criptomonedas. Hay una empresa que te presta un servicio por el cual se lleva 20 euros de comisión, 20 de cada 100, o la que sea, a cambio de convertírtelo en euros. Las criptomonedas a día de hoy no cumplen las 4 funciones del dinero, pero cumplen 2 de ellas. Permiten acumular, ¿sí? Y, bueno, sí, medio de pago no son, no son medio de pago. Bien, el dinero es papel. ¿El dinero es el papel? ¿El dinero es el oro y la plata? ¿Tú qué prefieres? ¿Oro u oxígeno? ¿Qué prefieres? ¿Agua y alimentos o plata? ¿O prefieres oro o papel moneda solamente en la medida que el oro y el papel moneda te permitan comprar oxígeno, agua y alimentos? Los seres humanos no comemos billetes, los seres humanos no comemos oro ni plata, no comemos criptomonedas. Los seres humanos solo comemos y gastamos cosas que nos son útiles para la vida. De ahí la estupidez de acumular dinero para 100.000 vidas, ¿vale? Ese dinero se les podría cambiar perfectamente, esta es otra vez mi opinión, por una especie de dinero honorífico, que solo sirviera a efectos de prestigio personal. Amancio Ortega tiene 300 millones de euros de verdad, de los consumibles, y el resto los tiene en euros honoríficos. Si es que su vida no va a cambiar en nada, siempre y cuando se le reconozcan los euros honoríficos, que se los reconocemos. Pero ¿para qué va a tener
euros convertibles en cosas comprables. Es absolutamente estúpido, permitidme que lo diga así, ¿vale? Para que el dinero tenga valor, necesitas que tu interlocutor, quien acepta esos medios de pago, crea efectivamente que ese oro o ese papel moneda sirve para algo o que tiene valor en sí mismo. De manera que el dinero, para tener algún valor, necesita un acto de fe o de confianza. El que te acepta los billetes tiene que creer que esos billetes le seguirán siendo útiles en algún otro lugar para comprar cosas útiles para su vida. De ahí que la moneda iraquí se cambiaran sacos enteros de moneda iraquí porque nadie creía que con esos billetes pudieran ir a comprar alimentos y los cambiaban por $1. Pero 2 tardes antes, esos billetes iraquíes sí tenían valor. El dinero es un concepto abstracto que en realidad solo refleja confianza. Yo digo que el dinero refleja solvencia. Y ahora dejadme que hable un momento del concepto de solvencia, porque la confianza depende de la solvencia. Cuando yo he dicho que mis hijos aceptaban ese regalo de Reyes, era porque creen que su padre es solvente, su padre va a tener capacidad de generar riqueza suficiente en el futuro por valor de 200 euros y, por tanto, si priorizo pagarles a ellos, podré darles los 200 euros prometidos. Desde que se los prometí, ya tenían 200 euros útiles, por lo menos dentro de mi familia podían utilizarlos y en un entorno de amigos suyos que me conozcan también les serían válidos. La solvencia es lo que llamamos fe, podríamos traducirlo por solvencia, es la capacidad de retornar un valor intrínseco en el futuro a cambio de esa confianza. Cualquier cosa ampliamente aceptada como medio de pago, particularmente aceptada por el gobierno como pago de impuestos, es dinero. Cualquier cosa que te sirva para pagar en algún otro lugar, pero especialmente lo que te sirva para pagar impuestos al gobierno, en el estado en el que tú vives, eso es dinero. Las criptomonedas no sirven para pagar impuestos. Así que, en mi idea, no son dinero todavía a día de hoy. Bien, y ahora, ¿por qué el dinero creado por el Banco Central Europeo o la Reserva Federal en representación o en atribución de ese derecho que le hemos conferido los ciudadanos a nuestros estados y los estados al Banco Central Europeo le han otorgado esa capacidad de crear dinero? ¿Por qué he dicho yo que el dinero creado por el Banco Central Europeo era el de máxima confianza? Y en cambio, el dinero crédito creado por los bancos no es, en el fondo, dinero de curso legal y no tiene la misma confianza que las reservas en el Banco Central, el dinero creado por el Banco Central. Porque nosotros atribuimos al Estado la máxima solvencia, la atribuimos, le concedemos la máxima credibilidad al Estado. Y en la medida que se la atribuimos, otorgamos credibilidad y, por tanto, valor a los billetes que ese Estado emite, a los pagarés del Estado. Los pagarés del Estado son, igual que yo firmo a mis hijos, el Estado firma letras del Tesoro, bonos del Tesoro, obligaciones del Tesoro. En la medida que yo creo en ese Estado, esos bonos del Tesoro tienen credibilidad. Pero esa credibilidad depende de la credibilidad del Estado. El caso de Irak, tras la caída de Saddam Hussein, o el caso de Argentina, o el caso de Reino Unido tras las guerras mundiales. La capacidad depende de la capacidad de generación de riqueza en su interior y depende de la captación de esa riqueza vía impuestos. Para mí estos son los conceptos clave. La solvencia que yo le atribuyo a cualquier Estado depende de 2 parámetros. La riqueza que tenga o pueda tener en el futuro y la capacidad de recaudación vía impuestos que tenga o pueda tener en el futuro. Esos 2 parámetros me permiten intuir, adivinar la cantidad de dinero que el Estado podrá absorber de la economía en la que funciona ese Estado, o sea, de las fronteras donde ese Estado opera, y en la medida que ese Estado tenga riqueza en su interior, de un modo u otro, y tenga capacidad de recaudar impuestos sobre esa riqueza, atribuirse parte de esa riqueza para luego usarlo como Estado prestando servicios, eso es lo que le da credibilidad a un Estado. Eso es lo que le da credibilidad a su moneda, eso es lo que le da credibilidad a los bonos del Tesoro que emita, a las letras del Tesoro que emita, y por tanto es lo que le da credibilidad, si ese Estado forma parte de otro grupo de Estados llamado Unión Europea, a la moneda que emite el Banco Central Europeo,
llamada euro, en representación de todas las economías de la zona euro. Si las economías de la zona euro tienen riqueza presente o futura y capacidad de recaudación sobre ellas, las monedas euro tienen credibilidad y se les puede prestar dinero a estos estados. Y esto es lo que ocurrió en el 2020, con la pandemia. Había una crisis, pero se dijo, estos estados tienen capacidad futura, si sobreviven a la pandemia, de generar riqueza de muchas maneras y, por tanto, de recaudar esa riqueza y, por tanto, de devolver el dinero que puedan necesitar ahora pidiéndolo prestado. Y se les prestó muchísimo dinero, todos los fondos de la Unión Europea que están llegando, los fondos COVID, es un montón de dinero que el Banco Central Europeo se inventó de la nada. Otra cosa es que lo podría haber prestado directamente a los estados de la Unión Europea y lo que hizo fue prestarlo a los bancos para que los bancos privados, para que esos con su diferencial se lo prestasen de una u otra manera a los estados de la Unión Europea, cobrándole intereses por ello, y por tanto los estados deben no solamente el dinero prestado, sino el dinero prestado más los intereses que han ganado los bancos gracias a prestarnos un dinero que ha creado el Banco Central Europeo a resultas de que tenemos confianza, que es de locos, que por qué no lo presta directamente el Banco Central Europeo a los estados miembros. Pues buena pregunta para hacérsela al presidente o a la presidenta del Banco Central Europeo en este momento, ¿vale? Y se creó un montón de dinero de la nada, otra vez, a cambio de la confianza que estos estados merecían. Y ahí viene otra pregunta. ¿Y por qué no se hizo lo mismo en el 2007? Y se prefirió un austericidio, con el ejemplo más claro el de Grecia, pero también España, Irlanda, Portugal, incluso Francia, Italia. ¿Por qué se decidió eso? Es una decisión política. El dinero es una construcción, es un contrato social, es una construcción social. Somos las sociedades las que decidimos cuánto dinero queremos otorgarnos como forma de funcionar y de medir nuestras operaciones económicas. ¿Cuánto dinero tiene la sociedad nuestra? ¿Tanto como confianza en nuestra sociedad? Si nuestra sociedad desaparece, los acreedores se van a fastidiar mucho con todo el dinero acumulado que no podrán cobrar en forma de nada, porque lo tendrán en forma de anotaciones en una cuenta, pero no podrán disfrutarlo ni en esta vida, ni en la siguiente, ni él ni sus hijos. Así que, ¿cuánto dinero habría que emitir para acometer urgentemente las medidas que haya que tomar para evitar el cambio climático, para la transformación energética? Pues todo el que necesitemos, porque si acabamos con la vida humana, no habrá humanos que puedan producir bienes y valor en las economías llamadas estados, ni habrá estados que puedan recaudar y los acreedores se quedarán con un palmo de narices. Es realmente estúpido limitar la cuantía de dinero que podemos necesitar. Y el caso de la pandemia lo dejó flagrante, tanto como haga falta, porque si no había vacunas y moríamos todos, ¿vale?, pues no habría sociedades que pudieran devolver el dinero. Y de la nada se creó dinero. Claro, es que se puede, es que siempre se pudo. La pregunta es ¿por qué no ha sido antes? ¿Por qué esa obsesión en controlar la inflación? ¿En interés de quién? Hablábamos al principio, ¿vale? En interés de los acreedores. Unos acreedores como el tío Gilito, ¿vale?, que llenos de codicia son capaces de estrangular a la gallina de la que pretenden cobrar el principal del dinero prestado más los intereses de ese principal. Un Estado, mientras exista y tenga fuerza recaudatoria, tiene tanto dinero, fijaros bien con lo que voy a decir. ¿Cuánto dinero tiene un Estado? Tanto como confianza merezca. ¿Cuánta confianza merece un Estado? Tanto como el valor de toda la pesca y la caza presente y futura dentro de sus fronteras, sus aguas territoriales. Tanto como el valor de toda la riqueza, de todas las minas, de todo el subsuelo que haya dentro de sus fronteras. Todo lo que se pueda extraer hoy o en el futuro, en la medida que sea propiedad del Estado, podrán cobrar impuestos y pagar deuda. Tanto como el valor de toda la energía, de todo el sol que caiga sobre sus fronteras, dentro del territorio de sus fronteras. ¿Cuánto vale esa energía? No la que ha caído, toda la que puede caer. Un Estado
puede vender un permiso de explotación de la energía durante los próximos 100 años a una empresa privada y cobrarle por ello. Y el Estado tendría ese mismo día un montón de dinero. Solo ha vendido la confianza en que el Estado seguirá existiendo, que el sol seguirá cayendo y que las leyes de este Estado protegerán al que ha pagado por ello. Ha de confiar en que el Estado tendrá leyes que le garanticen que va a seguir pudiendo explotar esa energía que le vendieron por adelantado. Pero no solamente el sol, la energía de todo el viento que circule por dentro del territorio del Estado, o todos los saltos de agua que se produzcan dentro del territorio del Estado, o el valor de la explotación de la nieve para esquiar, que se conceda una licencia de explotación a una empresa privada para que explote la nieve que cae sobre los Pirineos, en nuestro caso, o sobre los Andes en Sudamérica. Es decir, ¿cuánto vale la confianza que un Estado merece? ¿Cuánto vale todo el talento, todo el conocimiento y toda la capacidad de trabajo presente y futura de todos los ciudadanos del país? Porque si unos ciudadanos viven en un país y tienen un conocimiento, un saber hacer, algo que vender, como es mi caso cuando puedo dar clases, esto lo podré vender. En la medida que yo lo pueda vender y haya alguien dispuesto a pagar por ello, que no hace falta que sea alguien de España, puede ser alguien de fuera, yo recogeré ese dinero. Pero el Estado tiene capacidad para querer cobrar una parte de ese dinero, por tanto el Estado puede atribuirse ya la confianza que merece, la capacidad de recaudación sobre toda la riqueza que yo podré generar en mis próximos 20, 25 años, y un 20, un 30, un 35, un 40% de ese dinero que yo recaudaré, el Estado me lo podrá recaudar a su vez. Por tanto, el Estado ya puede contar con ese dinero, pero no el mío, el de toda la población, incluido el de los niños que ahora tienen 5 años y que, si no emigran, trabajarán y producirán aquí riqueza y el Estado les podrá cobrar. Es decir, un Estado merece tanta confianza como el Producto Interior Bruto presente y futuro que en ese Estado se pueda generar. Podríamos discutir qué es el Producto Interior Bruto, porque, por ejemplo, mi madre, que fue ama de casa, no consta en el Producto Interior Bruto. Y mi madre hizo mucho. Y hizo mucho para que hubiera Producto Interior Bruto en este Estado, porque sacó adelante a 6 hijos, ¿vale? Mi padre también trabajó, pero mi madre no tuvo una remuneración. Y por una mala práctica en la forma de llevar las cuentas, solo contamos como Producto Interior Bruto lo que tiene un salario. Pero sin mi madre, los hijos no hubiéramos crecido o no hubiéramos podido estudiar como estudiamos, con el cariño y la atención que recibimos, y por tanto no podríamos estar produciendo a día de hoy el valor económico que sí que se contabiliza como Producto Interior Bruto, pero en realidad es el resultado de un Producto Interior Bruto que mi madre también aportó. Toda la gente que se dedica a los cuidados de la gente mayor que cuida a sus padres, eso no es trabajo, no es Producto Interior Bruto. Hay mucho que discutir sobre lo que es Producto Interior Bruto, ¿vale? Pero lo cierto es que el Estado a día de hoy solo recauda impuestos sobre el Producto Interior Bruto monetizable, el que tiene salarios, y por tanto es la forma en la que el Estado es capaz de devolver lo que pide prestado. Bueno, la capacidad de recaudación del Estado se aplica solo sobre lo que a día de hoy llamamos Producto Interior Bruto, a partir de lo que a día de hoy llamamos la presión fiscal. Bueno, pues yo creo que llevamos hora 34, creo que he explicado bastante bien la idea de lo que es el dinero. Me gustaría igual terminar con una serie de frases famosas que explican lo que es el dinero, ¿vale? Y que espero que os gusten, ¿de acuerdo? Sí que os diría, creo que ya lo he dicho, un banco no es, porque hay gente que cree que un banco, el 33% de la población se cree que un banco es una caja de seguridad. Un banco no es una caja de seguridad. Primero, tu dinero que has dejado allí no está, mañana por la mañana ya no está. Pero es que un banco presta mucho más dinero que el que depositan. No está obligado a cumplir con eso, ¿vale? Los bancos, por tanto, tampoco son meramente intermediarios financieros. Los bancos, en realidad, fundamentalmente son evaluadores de confianza, y en la medida que son evaluadores de confianza privados, porque tienen una ficha bancaria, una autorización por el propio Estado, que se les podría retirar, ¿vale? Pues en la medida que son evaluadores de confianza, conceden dinero crédito. Así que crean el 97% del dinero que vosotros conocéis y que utilizáis a día de hoy, y lo crean de la nada. Bueno, de la confianza.
El dinero es confianza, ¿vale? Las frases que os quería leer, dejadme que os cuente. Hay una serie de frases muy bonitas y os las leo ya, ¿vale? Está bien, dijo Henry Ford, dijo, está bien que la gente no entienda nuestro sistema bancario y monetario, porque si fuera el caso, creo que habría una revolución antes de mañana por la mañana. Hyman Minsky dijo, cualquiera puede crear dinero. El problema es que ese dinero sea aceptado. Yo puedo crear dinero, lo he creado con mis hijos. Lo que pasa es que la limitación está en qué entorno ese dinero que yo acabo de crear tiene valor. Lo que os decía de un concierto de 3 días, que al entrar en la puerta te dan unos billetes creados por ellos, tendrán valor dentro de ese circuito durante esos 3 días. Fuera de él ya no tendrá ningún valor. Una frase de Neil Ferguson, tiene nombre de escocés. Dice, el dinero no es metal, sino la confianza inscrita. Y no parece importar mucho dónde está inscrita esa confianza, ya sea en plata, ya sea en arcilla, ya sea en papel o a día de hoy en una pantalla de cristal líquido. ¿Dónde tenemos inscrita hoy en día la confianza? Yo cada fin de mes yo recibo dinero que aparece escrita en una pantalla de cristal líquido y confío en que eso es dinero mío y con eso yo puedo ir a pagar. Y voy con el móvil y pago solamente con eso. El dinero es confianza. Dijo Reginald McKenna, exministro de Hacienda del Reino Unido en 1928, dijo, me temo que al ciudadano común no le gustará que le digan que los bancos o el Banco de Inglaterra pueden crear y destruir dinero. Geoffrey Hinman dijo, el dinero es una relación social de valor abstracto definida por una unidad de cuenta soberana. Me gusta mucho, creo que esto se acerca bastante a la realidad. Y por último, Galbraith dijo, el proceso por el cual los bancos crean dinero es tan simple que repele a la mente. Cuando algo tan importante está en juego, el misterio más profundo parece aceptable. El dinero lo crean fundamentalmente los bancos dándole a un botón. Todo el dinero en circulación a día de hoy en la Unión Europea ocupa menos espacio que una canción en un MP3. Y eso es el dinero. En realidad hay 3 o 4 razones y no solo una. Una es porque el mundo se ha globalizado, con lo cual antes había un rico que era el rico de su pueblo. Luego era el rico de su país, probablemente era el rey. Pero hoy en día el rico es el rico del planeta. Por tanto, es capaz de acumular no solo una buena parte de la riqueza de su pueblo, sino la de su país, sino la de su planeta. ¿De acuerdo? Esta es una primera razón. La segunda razón, fundamentalmente, tiene que ver con las multinacionales, porque todos los mega ricos de hoy en día no son reyes, sino los reyes al final pueden alcanzar riqueza dentro de su país, pero los multinacionales pueden alcanzar riqueza dentro de todo el planeta. Y las multinacionales, fundamentalmente, han sido capaces de presionar lo suficiente a nivel legislativo para tener la autorización y el consentimiento y, desgraciadamente, a veces incluso el aplauso de los ciudadanos para comprar el trabajo, la mano de obra, en todo el planeta donde más barato les sale. Probablemente en Bangladesh o en la India, ¿no? ¿Sí? La materia prima en todo el planeta donde más barato les sale, que probablemente no tienen ni que pagar por ella, van a África o a Sudamérica y la roban. Producen, ya he dicho, donde tienen la mano de obra, donde tienen las materias primas, venden probablemente donde más puedan obtener por ello, que es en Occidente, en los países de la OCDE, ¿vale? Por tanto, en Europa y en América del Norte, y en Asia también, en las grandes ciudades de Asia. Por tanto, obtienen el máximo beneficio por ello. Y contribuyen con sus impuestos donde menos les cobren. Que estúpidamente los países compiten entre sí, e incluso las comunidades autónomas aquí en España, para ofrecer un tipo fiscal del impuesto sociales un punto más barato que mi vecino de al lado. Para ver si las empresas vienen aquí a producir. Son estúpidos porque no vendrán aquí, no en absoluto, por el hecho de tener un punto menos de impuesto de sociedades. ¿Por qué lo sé? Primero, porque he hecho el seguimiento de la evolución del tipo del impuesto de sociedades en todos los países de la Unión Europea durante los últimos 25 años
me hice un cuadro muy bonito en el que cada vez que un país bajaba el tipo de impuesto de sociedades, lo pintaba de rosa. Y cuando un país lo subía, lo pintaba de verde. Y veía en el mismo dibujo todos los países que habían bajado el impuesto y todos los que lo habían subido. Y el predominio del rosa era gigante, era enorme. Es decir, todos luchaban por ser el que... Pero claro, siempre había otro que lo bajaba un poco. Y la multinacional te dice, me iré donde menos me cobren por el impuesto de sociedades, donde menos tenga que contribuir al sostenimiento de los gastos públicos para servir a las sociedades de las que me enriquezco. Por tanto, no me importa cuánto lo bajes. Si hay uno que lo baja un punto más, me iré allí a producir, a poco que me salga más barato. Y el problema es que hay otros países llamados guaridas fiscales, que no paraísos, sino guaridas, para que se relacione el concepto con el concepto de pirata, de ladrones, que te ofrecen pagar el 0% a cambio de que pases allí las vacaciones y hagas un poco de gasto corriente. Claro, son islas muy pequeñas que no necesitan más que un aeropuerto, no necesitan más que 6 oficinas bancarias, tienen poca población porque dan a muy poca gente, tienen un hospital, no cabe mucha gente allí y te cobran mucho por estar, pero bueno, el que va ya sabe a lo que va, te ofrecen una vida de lujo, probablemente en el Caribe, y dirás, ¿y dónde hay paraísos fiscales? Hay paraísos fiscales al ladito, al ladito, al ladito de todos los lugares donde hay riqueza y trabajo. Quiero decir que sin ir muy lejos, en España teníamos y tenemos todavía Gibraltar y tenemos Andorra. Sí, alguno dirá, ya no es paraíso fiscal, no te preocupes, que te lo voy a encontrar enseguida. En Francia, entre Francia e Inglaterra, en el Canal de la Mancha hay 4 o 5. Algunas islas en las que no pueden ser invadidas porque está prohibida la circulación de vehículos a motor. Tendrían que invadirlos con bicicleta. Son islas muy, muy pequeñas, pero son guaridas fiscales, son estados o territorios offshore donde puedes ubicar allí tus empresas y no pagar impuestos. Y por supuesto que esto ocurre. Con lo cual, la recaudación del impuesto de sociedades ha caído en todos los estados avanzados enormemente, pero para sostener el estado de bienestar, la recaudación tiene que ser más o menos la misma. Así que hay que subir esa recaudación, esa presión fiscal sobre los que no se pueden deslocalizar, que son los ciudadanos que pagan el impuesto de la renta o los ciudadanos que consumen allí a través del IVA. El IVA y el IRPF aumentan enormemente y el impuesto de sociedades se ha reducido enormemente y sigue en ese camino. Con lo cual, la razón son varias. Y luego hay otra más, que es la estupidez de esas personas mega ricas. ¿Os imagináis un gorila que tuviera guardados cacahuetes para 100.000 vidas? Primero, no le querría a nadie entre la manada de gorilas. Y seguramente moriría al cabo de un día o dos porque los demás gorilas harían algún tipo de artimaña para acabar con él y hacerse con los cacahuetes. Bueno, pues resulta que esto no ocurre aquí porque los estados somos tan civilizados que promulgamos leyes que protegen la propiedad privada, que no digo que me parezca mal, pero hasta límites indefendibles. Bueno, esa es mi teoría. Ventajas, todas. Desventajas, ninguna. La banca debería ser pública. Y es más, solo debería ser pública. Pero ya hay bancas públicas. Y alguno dirá, las cajas de ahorro quebraron todas y eran... ¿Perdona? Las cajas de ahorros no eran bancas públicas. Eran entidades privadas. Primera. Así que, de repente ya te contesto. No eran entidades públicas. No eran de todos. Eran entidades privadas. Otra cosa es que tenían un patronato porque tenían un origen explicado por lo que se llamaba el Monte de Piedad en su origen, ¿vale? Pero si quebraron fue porque fueron mal administradas. Por tanto, lo que lleva a una banca del tipo que sea a quebrar no es que sea pública o privada, porque hay ejemplos de los dos tipos. Lehman Brothers era privada, quebró. El BCE Inglaterra quebró. Ahora tenemos una nueva quiebra del banco de Silicon Valley quebrado. Y aquí en España han quebrado bancos privados, como el Banco Popular, hace no mucho. ¿Qué pasa? ¿Por ser privado no iba a quebrar? No, quebró porque estaba mal gestionado. Y a las cajas les pasó lo mismo, solo que les pasó en mayor número. Sí, porque las cajas, el criterio de gestión de las cajas, como que se
como que eran unos entes un poco curiosos, que eran entidades privadas, pero se ponía de presidente de la entidad normalmente a una persona de honor de aquel lugar, el alcalde de la ciudad, el presidente de la comunidad autónoma, y se ponía en el consejo de la caja pues a representantes de los sindicatos y de la patronal de la zona, tal, como que serían gente suficientemente cabal para tomar decisiones de crédito, de concesión de crédito a las gentes de la comunidad que lo mereciesen, ¿vale? Aunque eran entidades privadas, no tenían ánimo de lucro, y esto es lo que las diferenciaba de un banco privado al uso. Por tanto, como no tenían ánimo de lucro, se esperaba que fueran gobernadas por personas de bien de aquellos lugares y que tomaran decisiones de bien para la gente de aquellos lugares. Pero se acabaron convirtiendo en concesores de crédito fundamentalmente para proyectos políticos, para el engrandecimiento político de quienes presidían las entidades y a la vez estaban presidiendo la comunidad autónoma de turno, ¿vale? O sea, porque era así. Y por tanto decían, quiero hacer un aeropuerto, pero van a venir aviones primero al aeropuerto, los aviones ya vendrán, que luego nunca vinieron. Pero ¿quién concedía el crédito para hacer un aeropuerto? Una entidad privada con ánimo de lucro probablemente hubiera evaluado el riesgo, hubiera mirado a los ojos y hubiera dicho, aquí no aterrizarán aviones, aquí no habrá riqueza en el futuro vía las tasas que paguen los aviones que aterricen para recuperar el dinero que ha costado la construcción. Yo no te lo presto, pero como el político de turno tenía ganas de presumir de aeropuerto y ponerse la medalla y ganar las siguientes elecciones, y en un pueblo hacer un pabellón deportivo, aunque yo vivía en un pueblo donde había 3 pabellones en 3 pueblos y en cada pueblo no había más de 5.000 habitantes, cuando lo lógico siempre debió ser hacer un super pabellón y poner un sistema de transporte público gratuito para que los 3 pueblos que estaban muy cerca estuvieran interconectados y con el dinero del transporte público hubieran tenido para 20 años ahorrándose el coste del pabellón, de los 2 pabellones de los 3 que se hicieron. Pero no, cada alcalde quería poner el suyo porque el pueblo de al lado había puesto el suyo. O sea, ha habido muchas decisiones estúpidas, pero tú me preguntabas, la banca pública, por concepto, por todo lo que he contado, solo debería ser pública. Eso sí, debería estar bien gestionada. ¿Cómo hacemos para que esté bien gestionada? Igual que podemos hacer con la sanidad pública para que esté bien gestionada o con la educación pública para que esté bien gestionada. Me dirás, ¿hay sanidad pública mal gestionada? Por supuesto. ¿Y educación pública mal gestionada? Por supuesto. ¿Y educación privada mal gestionada? También. Así que lo importante es cómo se gestiona y con qué criterios. Y eso se puede pulir muy bien estableciendo los criterios de gestión. Este es un concepto muy bonito, probablemente no aparezca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero aquellas personas que apuestan por una auditoría ciudadana de la deuda, que llevan tiempo trabajando en ello, han llegado a establecer lo que vendría a ser una definición. Pero yo la voy a hacer mejor con un ejemplo. Imagínate un presidente autoritario, tirano con su pueblo, explotador, sátrapa, asesino, en un país, no tendríamos que ir muy lejos, pero para ejemplificarlo, pues no sé, Idi Amin, ¿os acordáis? No sé si era en Botswana, que era un hombre que se comía a sus ciudadanos cuando le apetecía. Pongámonos en ese ejemplo. Pongámonos que el pueblo decide sublevarse, pero el sátrapa, claro, no quiere ceder su poder y lo que hace es armar a un ejército de fieles que, claro, viven bien mientras él gobierne. Saben que si él pierde la capacidad de ser dictador, pues a ellos probablemente también se los van a llevar por delante y desde luego, como poco, van a perder todos los privilegios. Así que arma un ejército. Pero él no tiene armas porque su pueblo es muy pobre y ni sabe construir armas. Y las compra pues a países desarrollados que amablemente le venden a ese sátrapa el armamento. Y como cuesta mucho dinero, dice que le paga una parte y el resto se lo pagará en los años siguientes, concediéndoles la explotación de las minas de diamantes que hay en ese territorio y que por tanto probablemente esos estados explotadores ya les viene bien alimentar a ese dictador con un ejército,
para seguir, entre tanto, explotando gratuitamente las minas de diamantes o de las riquezas, que puede ser gas natural o que puede ser cualquier recurso natural, como ahora las tierras raras, o podría ser el petróleo en su momento. Por tanto, ese país occidental vende el armamento y anota la deuda por la parte de lo que no se ha pagado, pero que lo vas a pagar en el futuro, bien sea con licencias o, si los diamantes son tuyos, vendiéndolos para pagarme lo que me debes. Pero la revuelta triunfa. Y la revuelta acaba con el dictador. Y el pueblo gana. Y viene el Estado occidental a decirle: yo aquí tengo apuntada una deuda porque tu país, Botswana, compró armamento a empresas de mi país y lo debes. Y yo soy el pueblo de ese país y le digo: ¿que te debo qué? ¿Que te debo los tanques y los aviones con los que me bombardeabas? ¿Que te debo las armas con las que matasteis a mi padre y a mi madre? ¿Que yo te debo qué? Mira, esa deuda es ilegítima. Tú sabías perfectamente cuando le vendías, a quien le vendías, lo que le vendías y para lo que se lo vendías, que con eso iba a someter a un pueblo al que le estabais robando, entre tú y él. Así que no sé en qué estado ni en qué ley te vas a basar para que yo te la pague, pero declaro en este mismo momento esta deuda ilegítima. Este sería un caso flagrante, escandaloso, ¿verdad? De deuda ilegítima, ¿no? Y creo que todo el mundo que escuchara estos argumentos, si tuvieran que opinar, dirían: este pueblo no tiene que pagar esta deuda. Que se fastidie el acreedor, el que vendió armamento, que por cierto, lo vendió bastante más caro, porque saben que de cada 4 clientes que tienen, 1 pierde la guerra y no le paga la deuda. Pero 3 la ganan, y por eso tengo que vender a los que ganan y al que pierde muy caro, porque 1 de cada 4 me lo quedo sin cobrar. Ya va en el precio, amigo. ¿Has perdido la guerra? No vas a cobrar. Eso es una deuda legítima. Como esa, te podría poner muchísimas más. Todas aquellas decisiones que ha tomado un gobierno en contra de los intereses de sus ciudadanos es una deuda legítima. Porque, por ejemplo, todo el rescate al sistema financiero, bien, aceptando, que habría que discutir, que había que rescatar a un sistema financiero que al final era entidad, ¿vale? Había privadas. Y que algunos me digan: Caja Madrid era pública. No, Caja Madrid era privada. Era una caja, pero era privada. Y por tanto podía perder todo su patrimonio. Y eso es el juego del mercado, amigo, ¿no? Como diría bueno, que luego fue presidente del FMI. Rodrigo Rato. Rodrigo Rato, ¿no? Es el mercado, amigo. Bueno, pues suponiendo que hubiera que haber hecho un rescate del sistema financiero, si siguiéramos la pista de cómo se ha hecho, si siguiéramos la pista de cómo ha funcionado la Sareb, el dinero que va a perder la Sareb por los negocios nauseabundos entre amiguetes que se han hecho en la Sareb, del poco esfuerzo que se ha hecho por recuperar el dinero público que habían puesto como capital en la Sareb, y si siguiéramos todo lo que ha ido ocurriendo después de ese rescate, te hablo del rescate como podríamos hablar de la construcción de un aeropuerto en Castellón, o la construcción de obras faraónicas en cualquier ciudad de España absolutamente innecesarias. Todo eso queda anotado a nombre del Estado como deuda del Estado y, salvo que sea ilegítima, habrá que pagar toda esa deuda. Todos los casos de corrupción que se han detectado en el país, los ayuntamientos y las comunidades autónomas y el Estado mismo deben dinero por razón de aquellas decisiones corruptas en las que cuarto y mitad se quedaban en el camino. Esa deuda será legítima en la medida que el que ahora se presenta como acreedor no fuera conocedor en aquel momento de que el contrato que estaba firmando estaba viciado o manchado de corrupción. Pero si pudiéramos demostrar que lo sabía, una parte de la deuda por lo menos tendría que haber una quita. Bueno, pues la auditoría ciudadana sería una auditoría llevada adelante por personas elegidas por la ciudadanía, aunque en teoría un tribunal de cuentas ya debería hacer eso, pero podéis mirar cómo son los nombramientos en el tribunal de cuentas
el grado de parentesco que hay entre todas las personas de grado de parentesco. Entonces, resulta que cuando gobierna alguien, está en el Tribunal de Cuentas puesto a dedo, tal, como pasa con otros tribunales judiciales, que también hay sospechas sobre su independencia y tal. Pero si no te crees al Tribunal de Cuentas, que debería bastar, porque un Tribunal de Cuentas vendría a ser eso. Es una entidad pública que representa a la ciudadanía y que va a fiscalizar las cuentas de cualquier dinero público. Bueno, si no te fías de él, tendrías que nombrar pues, a representantes de los partidos políticos más de la sociedad civil y que entre todos ellos constituyeran. Tendrían que cobrar durante un tiempo porque eso lleva mucho trabajo, comprenderás, no es fácil y por tanto, para mí lo ideal sería que esta auditoría ciudadana se hiciera a día de hoy por los tribunales de cuentas que ya existen en cada comunidad y en el Tribunal de Cuentas del Estado, porque eso ya debería servir para esa finalidad si nos fiásemos de su honestidad en su trabajo. Ahí cada uno que mida cómo es el Tribunal de Cuentas que tiene más cerca y que se pregunte quién está al cargo y qué credibilidad le merece.